Bueno, ahí estamos. Y alguien, bueno, Norberto ya me dijo, ¿y los otros pudieron hacer algo con el texto? El silencio lo tomo como no. Profe, está hablando del texto que envió la semana anterior al examen. Sí, 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 porque es el texto que Ah, sí, sí, este, sí, lo leímos. pero Va, yo lo leí. leyeron sobre los tipos de estado, que es es decir, es el mismo texto, nada más que no es el mismo tema, porque, es decir, perdón, es el mismo tema de estado, pero con una vertiente nueva, que sería los tipos de estado. A eso me refiero, si pudieron leer lo que estaba dentro de ese texto como punto número 5, que dice tipos de estado, a eso me refería. El Estado absolutista, liberal. Eso, exactamente, Micaela. Vos sí lo pudiste leer, Mica. Más o menos. Más o menos, bueno. No, Bueno, estaba haciendo lo de Weber, pero se ve que ese no entra, Weber. ¿qué cosa? Estaba haciendo lo de Weber, digo, pero no No, sé si... vieron que yo les dejé escrito qué es lo que tenían que leer, que Sí, era los tipos de Estado y lo que aparece ahí como Estado absolutista, liberal, Estado de bienestar y Estado neoliberal. Se lo dejé escrito en el Classroom. Bueno, gente, entonces, yo voy a poner algunas diapositivas, no sé si ustedes tienen los que tengan a lo mejor el texto a la mano, puede, pueden ir siguiendo algunas cositas que vamos a ir trabajando. Voy a compartir unas diapositivas. Ahí están viendo, chicos, la diapositiva que dice tipos de estado. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir el primer tipo de estado que ustedes tienen allí en el texto, los que por ahí puedan mirarlo. Este, fíjese que se llama estado absolutista. Esto aparece aproximadamente en el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Recuerdan que nosotros habíamos visto de que el Estado moderno comienza dentro de este periodo de años, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, es decir, que los primeros estados modernos que se van construyendo se realizan bajo esta organización denominada estados absolutistas. Creo que en la última clase decíamos de que la caída del poder feudal implica ese lugar que queda vacante y entonces los monarcas aprovecharon la ocasión para hacerse del poder. Las características que tiene este Estado absolutista, como ustedes ahí lo están viendo en la diapositiva, dice, el rey era soberano, es decir, que por encima de su poder no había poder humano. Y la concepción que se tenía de la monarquía era que el rey era puesto en ese lugar por una conexión divina. Si bien el Estado ya estaba dividido, el Estado de la religión, se acuerdan que había habido un proceso de secularización, pero se seguía pensando de que el monarca estaba puesto allí no porque lo había elegido el pueblo, sino porque lo había elegido Dios. Y también en estos estados, a diferencia después de los otros estados que van a ir apareciendo, no hay división de poderes. Es decir, que todo el poder estaba concentrado en el rey. Esta división de poderes, recuerden que era la que había pensado Montesquieu, uno de los primeros pensadores franceses que piensa esta división para que no se aglutine todo el poder en una sola persona, que era la división en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿no? Tal cual como en las repúblicas, como el caso de nuestro país, lo tenemos.
Por eso, fíjense, dice, concentra todo el poder, hacía la ley, la aplicaba y la interpretaba. Vieron que en nuestra república argentina, los que hacen la ley son los diputados y senadores. El Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente de la Nación, no hace la ley, ¿no? En todo caso, después la escribe en el boletín oficial. Pero la sanción de la ley es de ese proceso que se va dando en las dos cámaras en el caso de nuestro país. Entonces, esto implica, esa división de poderes, implica que no sea decidido todo por una sola persona. En estos estados, por eso la palabra absolutista. Otro aspecto importante es que tenía derecho sobre la vida, la libertad y la propiedad de todos sus súbditos. Es decir, que el rey podía disponer quién vivía y quién moría. Y a su vez, todo lo que no existía la propiedad privada, podríamos decir, para decirlo en otros términos, sino que todo lo que estaba dentro del territorio del rey le pertenecía al rey, más allá de que hubiese sido producto del esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Pero el único que tenía poder sobre eso era el rey, que decidía la vida y la libertad, es decir, no había una libertad individual. También el rey determinaba la vida económica de esa tierra, de ese territorio que le pertenecía a ese estado. Recuerdan que el territorio era un componente del estado. Y la teoría económica que sostenía era el mercantilismo. Esto que solían hacer de ir a intercambiar mercadería a otros, con otros estados. Y también muchos de estos estados fueron aquellos que colonizaron América Latina. Recuerdan que acá vino el reinado de España, en Portugal, en Brasil el reinado de Portugal, en América del Norte todo lo que tiene que ver con Inglaterra, el reinado de Inglaterra. Venían a estas tierras y las saqueaban, se llevaban la materia prima para enriquecerse con sus propias coronas. También ahí en el texto, fíjense que dice, ¿no? En el siglo XVI comienzan las grandes empresas colonizadoras de los reinos de España y de Portugal en América y también en otros continentes como África y Asia. Esta política expansionista fueron llevadas adelante por estados absolutistas, es decir, que iban a saquear a otros países para obtener las riquezas de los mismos. Después hago la aclaración, pero un poco si uno dice, bueno, ¿cómo podemos representar esa organización del Estado absolutista? Lo podríamos representar con este triángulo, en la cual en la cúspide, en el vértice superior del triángulo, está el rey. Luego hay un triángulo un poquito más chiquito, donde estarían las personas privilegiadas, es decir, por ejemplo, aquellos que tenían títulos de nobleza, los duques, los archiduques, los condes, esos que tenían cierta riqueza heredada y tenían un privilegio, ¿no? Por ejemplo, no pagar impuestos, etc. Mientras que todos los que están en ese otro espacio, fíjense que dice los no privilegiados, es la gente que trabajaba, ¿no? Ya sea que trabajaba su negocio, trabajaba en la tierra y pagaba impuestos, ¿no? Porque con el impuesto que pagaba el trabajador vivían los privilegiados. Los privilegiados no pagaban impuestos, sino que vivían de los impuestos y del trabajo del pueblo. Quería hacer una aclaración en relación a la diferencia entre un Estado absolutista y un Estado totalitario, ¿no? Que por ahí a veces tienen características similares. La gran diferencia es la siguiente. En los estados absolutistas, el que gobierna es el rey, y el rey llega a esa posición porque cree, como decíamos, que está elegido por la divinidad. En los estados totalitarios hay un gobierno que pertenece a un partido político y ese gobierno llega al poder a través del voto del pueblo.
Es decir, que la diferencia es que en los estados totalitarios hay un solo partido político. Entonces la gente cuando va a votar no le queda más que votar a ese único partido político, ¿no? Por eso se llama totalitario. Ejemplos de estados totalitarios son el fascismo, que estuvo en Italia con la dictadura de Mussolini, nazismo, que lo encontramos con Hitler cuando hablamos de los campos de concentración, ¿recuerdan? Bueno, por ejemplo, Hitler pertenecía al partido político llamado nacionalsocialismo. Y en España, un ejemplo es el dictador Franco, ¿no? Que estuvo hasta el año 75, hasta 1975. Entonces esa es la gran diferencia entre lo que es un Estado absoluto y un Estado totalitario. Tienen algunas características similares en cuanto a quienes están privilegiados, etc., pero el origen, podríamos decir, es distinto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo estaría? Sí, sí, usted dice la pirámide. Exacto. Sí, 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 se ve bien. Cuando corre un poquito el tiempo, en esto que decíamos, recuerda que dijimos aproximadamente hasta el siglo XVIII, ustedes en el texto lo tienen allí, estaban los estados absolutistas. Empiezan a aparecer otra idea de Estado, otra idea de organización del Estado. La causa, siempre van a ver cuando pasemos de un estado, de una organización de Estado a otra, siempre hay alguna causa, ¿no? Nada es de casualidad, podríamos decir. Ahí, como ustedes ven en la diapositiva, se origina, por un lado, la Revolución Industrial, ¿no? Que fue un hito importante en Occidente. Importante porque permitió poder repensar el modo de organización laboral, ¿no? La industria hizo que la gente dejara el trabajo en el campo y fuera a trabajar a la industria. Y aparece una categoría que no existía antiguamente, que era la categoría del obrero. No sé si recuerdan el año pasado cuando dábamos sujeto, la crítica que hace Marx a este modo de organización laboral en las industrias, donde el trabajador estaba esclavizado de alguna forma, ¿no? Porque tenía un salario indigno y que a su vez el que tenía todos los medios de producción era el capitalista, y el capitalista pagaba un sueldo indigno porque el trabajador lo único que tenía para vender era su fuerza laboral. Entonces era o trabajaba con las condiciones que ponía el capitalista o bien se moría de hambre. Si no le quedaba otra opción, ¿no? Entonces esta revolución industrial, también hubo algunas revoluciones burguesas, ¿no? Los burgueses eran los que estaban dentro de las clases con mayor poder adquisitivo. Algunas revoluciones de los liberales, que fueron aquellos que empezaron a pensar en ciertos derechos individuales de la persona. Esto trajo como consecuencia un nuevo orden político, ¿no? Un nuevo modo de organizar el Estado. En el texto de ustedes aparece allí que este nuevo orden político tuvo dos teóricos importantes, dos pensadores importantes. Uno que es John Locke, que es inglés, que piensa, lo habíamos mencionado también cuando hablamos del Estado, él piensa al Estado como un contrato social. Eran los llamados contractualistas, es decir, aquellos que pensaban de que entre el Estado y el ciudadano se firmaba un contrato social, metafóricamente hablando, donde el ciudadano le daba el poder a quien estaba a cargo del Estado a cambio de ciertas garantías que el Estado debía de proveerle al ciudadano. Ambos tenían que cumplir el contrato y si no, ese contrato dejaba de tener vigencia. Y desde el punto de vista económico aparece Adam Smith, ¿no? Que fue el que fundó la visión económica de lo que se llama el libre mercado. Entonces, Lo de los panes de Chile,
¿Cómo, Mica? El que habla de la mano invisible, digamos. Claro, es decir, claro, habla de la mano invisible del Estado porque el Estado solamente interviene para regular o para poner algunas condiciones para que el mercado funcione. Entonces, como ustedes ven ahí, y ahora digo algo más de esto del libre mercado, dice, ese pensamiento liberal tiene una fuerte base en el individualismo. Es decir, lo que le interesa son los derechos individuales. No le interesa lo colectivo, ¿no? Es decir, que aquel que puede alcanzar, trabajar y puede alcanzar un poder adquisitivo y puede consumir, bueno, ese va, ¿no? El que no puede quedará por fuera del Estado, se morirá de hambre, como decíamos hoy, que o las condiciones, o va a trabajar de este modo, o bien se muere de hambre, pero no le interesa para nada los derechos sociales al Estado liberal. Cada uno sería la ley del más fuerte, si ustedes quieren, ¿no? Una competencia y gana el más fuerte. Un representante actual de lo que hoy sería el neoliberalismo, que es una etapa posterior a este Estado, pero igual lo traigo como ejemplo porque es un personaje conocido, muy mediático, es Milei. ¿Lo ubican a Milei? Al político Milei. Sí, creo que sí. Él es un representante del neoliberalismo que tiene su origen acá en el liberalismo, ¿no? No sé si por ahí lo han escuchado, lo han escuchado en algunos discursos que ha realizado. ¿Qué es el libre mercado? A ver, ¿alguno sabe? A lo mejor por ahí en la escuela secundaria lo han estudiado seguramente. ¿Alguno sabe lo que significa el libre mercado? ¿O la ley de la oferta y la demanda? Que el Estado no interviene en sus funciones, o sea, como que deja que el mercado se regule solo. Eso es lo que me acuerdo. Bien, muy bien. ¿Y qué significa esto de que se regule solo? Y que hay un acuerdo entre el que compra y el que vende. ¿Es un acuerdo? Digamos, dejo de compartir así los veo. El que compra, ¿acuerda el precio de lo que compra con el que vende? En realidad no, pero o sea, el que compra ya tiene el consentimiento del que vende. No sé si se le puede cambiar el precio. Hoy en día sí, pero... Pero ¿qué es lo de qué depende el precio de un producto, cualesquiera sea, en el libre mercado? ¿Del dólar sería, profe? De la oferta y la demanda. Eso. No, bueno, lo que pasa en nuestro país depende del dólar, ¿no es cierto? Pero en realidad de la oferta y la demanda. Entonces, el mecanismo es ese, por eso no es que sea un acuerdo entre el que compra y el que vende, ¿no? Sino que el mecanismo, es decir, es un mecanismo que, según estos teóricos, funciona solo y funciona como un orden natural, dicen ellos, ¿no? ¿Esto qué significa? Supónganse, voy a dar un ejemplo así muy doméstico. Supónganse que debido a, no sé, no entiendo nada de esto, pero una helada, muy así como la que están hoy, se pierde la producción de tomates. No sé si es por eso, no entiendo esto pero yo pongo como un ejemplo. Supónganse que se perdió la producción de tomates. Se perdió la producción en la cantidad que el productor esperaba, ¿no? Entonces, lo poco que se salvó, eso va al mercado, el productor lo vende. Y cuando uno va a la verdulería, ese tomate, sí, hay pocos tomates, pero hay mucha gente que quiere comprar tomate. Entonces, el precio de ese tomate, ¿cómo va a ser? ¿Bajo o alto? Alto, profe. Ahí donde especulan. Ahí donde, exactamente, ¿no? Va a Mm. ser alto. Y va a ser más alto que otras temporadas, porque en otras temporadas se produjo, supóngase que no se ha dañado la producción, entonces había una demanda, pero había una oferta importante. Porque saben que en otro lado no van a conseguir. Exactamente. Claro.
Entonces, piensen ustedes, todos los que alquilan, los que alquilamos sabemos de qué se trata, lo que pasa con los alquileres en esta zona. En Argentina en general, al menos en esta zona donde vivimos. Vieron que hay pocas locaciones, entonces lo que se ofrece en el mercado cuesta muy caro, porque hay mucha gente que quiere alquilar y hay pocas locaciones, ¿no?, que se ponen en alquiler. Algunos dueños prefieren no ponerla en alquiler. Entonces eso hace que los precios en el mercado suban de manera extraordinaria. A diferencia de si hubiera mucha oferta y poca demanda, uno podría alquilar por precios mucho inferiores a lo de la actualidad. Entonces esto es lo que ellos dicen, bueno, el mercado se regula solo, el Estado no tiene por qué intervenir en esto. Profe, Sí. pero por ejemplo, en los precios cuidados el Estado te pone un tope. Bueno, pero acá ¿Cómo estamos sería? hablando de un Estado liberal. En nuestra Argentina no es un Estado liberal. En Argentina tenemos un Estado mixto, podríamos decir, ¿no? Entre el estado de bienestar y este estado de bienestar tiene que ver también con que, mixto en el sentido de, ¿qué sería la mixtura? La mixtura sería, bueno, que hay empresas privadas, porque para el Estado liberal todo debiera ser privado. El Estado tiene que ser, fíjense en el texto de ustedes, dice en la página 20, el Estado liberal, perdón, el liberalismo entiende al Estado como un Estado mínimo. Así que todo debiera ser privado, la educación, la salud, todo privado. En el caso de la Argentina, en la actualidad, el Estado no deja librado al libre comercio, regula en aquellas cosas que puede regular. Por eso no es un Estado neoliberal el Estado argentino en la actualidad, ¿no? Hemos tenido ejemplos de Estados neoliberales en la Argentina, por ejemplo, en la década del 90 con Menem. Hemos tenido esa experiencia, ¿no? No sé si se entiende, Nadia. Sí, profe, se entiende. Ayer justo escuchaba, no escuchaba, lo vi en una red social, no me acuerdo si era Instagram, que pasaban un pedacito de Milei discutiendo con otro político que justamente daba el ejemplo, discutían sobre esto que yo les decía en la parte de la revolución industrial. Entonces el otro político le decía esto que decía, bueno, si alguien tiene hambre y quiere trabajar, pero las condiciones del mercado de trabajo es que trabaje 12 horas con un sueldo indigno. ¿Qué sería lo justo para alguien que sostiene un Estado neoliberal? Y él le decía, bueno, lo justo sería que trabaje bajo esas condiciones, porque las condiciones las pone el mercado, ¿no? El sueldo de un trabajador lo pone el mercado. Es decir, si hay muchos trabajadores para ese puesto de trabajo, se va a pagar un sueldo mucho más bajo que si para ese puesto de trabajo hay pocos trabajadores que lo puedan hacer. Entonces él decía, bueno, que el trabajador o la trabajadora tiene que aceptar esas condiciones y si no, que se muera de hambre. Es una opción de él o de ella, decía, ¿no? Digo esto para que vean que cómo en la actualidad hay representantes que sostienen esta postura. Sí, profe, yo estaba viendo eso que estabas diciendo recién. ¿Sabes que no sé qué programa es? Sí, sí, en una programación, no me acuerdo de qué canal era, pero sí que justo estábamos viendo nosotros y estaba hablando como estaba diciendo usted misma, de cómo es el sistema, de cómo él quiere y todo eso, con un, no me acuerdo, Grabois, algo así, el Grabois, otro sí. que se Grabois, sí, haciendo un debate. vos sabés que no me venía a la memoria quién era. Era Grabois, exactamente, que Grabois tiene otra concepción de Estado, ¿no? Más del estado de bienestar. Pero yo lo vi en una red Exactamente. social un pedacito nada más, no vi todo el programa y la verdad que me llamó la atención y pensaba la gravedad de lo que estaba diciendo, ¿no? Es volver, no sé, 100 años atrás, ¿no? Cuando la gente vivía sin derechos.
Exactamente, sí, sí, eso estábamos diciendo con mi marido acá. Imagínate si pasa esas cosas de vuelta. No vamos, o sea, no tenemos derecho a nada, no vamos a tener derecho a reclamar por un trabajo digno, por una salud digna, o sea, por nada, lamentablemente, y ojalá que no pase. Porque para esta concepción, que sería el neoliberalismo, como les decía, después lo vemos, para esta concepción es eso que vos decís, el que quiera tener salud digna, que la pague. El que quiera tener una educación buena, que lo pague. Pero que lo pague en cifras, digamos, de lo que significa hoy, por ejemplo, ir a una facultad. Piensen que hoy en día, en una facultad privada, una carrera de grado estará alrededor de los 25 o 30 mil pesos por mes. De las facultades privadas de acá de Rosario estoy hablando, seguramente en Buenos Aires debe estar más caras. Eh, entonces, si alguien dice, bueno, yo quiero estudiar contador o enfermería como ustedes, y no hay oferta pública, entonces o estudio y pago los 30 mil pesos por mes o no puedo estudiar. Entonces el acceso a la educación se reduce cada vez más para algunos. Es decir, ese es el Estado liberal. O en su versión neoliberal sería, ¿no? En la versión actual. Sí, Mica. Como que por un lado ese neoliberalismo esconde ese interés de no involucrarse, de no hacerse responsable o no generar igualdad, digamos. Porque para ellos, en realidad, Micaela, para ellos, la igualdad está, ellos te dicen, bueno, hay oportunidades, vos dejala o Pero es tomala. como que sobreviva el más óptimo, como Exacto, exactamente. Por eso ellos dicen que tiene que ver con eso, ¿no? La ley del más fuerte. El que no puede, y bueno, como le decía Milei a Graboy, que se muera de hambre, ¿no? O acepta estas condiciones de trabajo o que se muera de hambre. Y él le decía, opciones hay, porque el que elige no querer esas condiciones de trabajo, elige morirse de hambre, sería, ¿no? claro, sí, sí, sí. Fíjense el razonamiento como... Y la realidad es otra, que si no, o sea, no elegís ese trabajo y tenés que trabajar igual, o sea, no, lamentablemente no te queda otra que hacer ese trabajo, te guste o no, porque si no te morís de hambre. Claro, Pero si no conseguís ese laburo, también te morís de hambre, porque anoche sí. justo en un momentito prendí la tele y vi el noticiero y estaban hablando con la gente de la calle de cómo estaban pasando el frío, que muchos no tienen trabajo, o sea, uno, por ejemplo, que estaba viendo que dice que es chofer, no sé qué más, mecánico, pero está viviendo en la calle, no tiene trabajo. Y esa gente se está muriendo de hambre en serio y no tiene posibilidad de trabajar, o sea, no tiene un trabajo. Claro, inclusive mucha gente que está en situación de calle, es de esto, el ejemplo que le ponía de los alquileres, que no han podido sostener un alquiler porque han tenido que renovar el contrato de alquiler y el precio, que para el mercado es el precio justo, digamos, para el mercado el precio justo es el de la oferta y la demanda, ese precio no lo pueden pagar con lo que trabajan. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo te pongo un claro ejemplo mío, o sea, de nuestro acá. Por ejemplo, nosotros estamos pagando alquiler y por ahí, bueno, vino el dueño, entre comillas, y nos dice, bueno, el mes que viene hay aumento del, no sé, del 30%, 35%, pero el sueldo no aumenta. Claro. O sea, eh, no sabemos de dónde sacar la plata para pagar el alquiler. Y por esa razón, muchas personas, o sea, pobre, lastimosamente y lamentablemente, quedan a la calle. Claro, exactamente. Entonces, ven cómo esta cuestión de la oferta y la demanda hace que unos pocos puedan quedar excluidos y unos muchos
queden por fuera del sistema, ¿no? Se caigan del sistema, como se suele decir. Profe, ¿y este hombre hace eso por qué? Porque sabe que se va mi compañera, pero viene otra que puede pagar un poco más, ¿me entiende? Claro, por eso mismo, porque Sí, en lugar de poder pensar esto que decíamos, ¿no? De que hay un sueldo que tiene que ser justo para el trabajador, no tiene que depender todo del mercado, entonces como ese parámetro de sueldo justo para según la tarea que uno realiza, etcétera, no está, entonces se regula a partir de la oferta y la demanda. Entonces, si vos le decís, bueno, pero yo quisiera un sueldo mayor, lo que te dice lo que te dice el que está dentro de esta posición es, bueno, si te gusta lo que te pago, te quedás. Y si no, hay una cola esperando para tu puesto. tal cual, Entonces vos decís, bueno, antes de quedarme sin trabajo, cobro lo que puedo. exacto. Chicos, ¿están viendo ahí lo que estoy compartiendo o no? No, profe, no No. sale nada. Porque me pareció que me decía que como que había habido un error. Voy a volver a ver si puedo compartir las diapositivas que estaba. Ahí aparece. Ahora sí, profe. Entonces, les decía, chicos, en relación a esto del Estado liberal, fíjense que, como les aparecía, vean, el mercado, dice, es el principio rector de la vida social. Lo que garantiza el Estado es la libertad individual. Es decir, porque está sostenido sobre la libertad individual. Es decir, lo que queda excluido en estos estados son los derechos sociales, ¿no? Cada individuo hará y verá qué hace y cómo puede estudiar, trabajar, tener un sistema de salud, ¿no? Y por supuesto también hay un ejercicio ilimitado de la propiedad privada. Por eso dice un mercado libre sin restricciones, ¿no? Y esto que les leía, que está en la página 20 del texto que les había aportado yo, dice, pretende ser un Estado mínimo, es decir, no desea intervenir en materia económica, ¿no? Solo participa para promover las condiciones indispensables para el funcionamiento del mercado, ¿no? El que debe operar este juego que decíamos de la oferta y la demanda. ¿Qué sucede con este Estado liberal? En el 1929 aparece una gran crisis producida por el mismo funcionamiento del Estado, que tiene que ver con por ejemplo, con las especulaciones, ¿no? Aquella gente que tiene mucho dinero lo pone en cajas, en cuentas que le dan intereses, hacen lo que se llama la bicicleta financiera, se suele llamar, y en algún momento dado saca ese dinero de los bancos y los bancos quiebran. Y esto en nuestro país fue cuando eh, el país estaba por quebrar y ¿qué hicieron? Le retuvieron a los trabajadores, a los que habían ahorrado con su esfuerzo, le retuvieron todo el dinero y a los ¿El grandes corralito especuladores, era? claro, los grandes especuladores se llevaron el dinero. Cuando los grandes especuladores se llevaron el dinero fuera del país, los que pagaron la crisis fueron aquellos trabajadores que habían logrado tener pequeños ahorros, ¿no? Que fue esto, es el famoso corralito. Entonces, algo similar pasó en Wall Street, que fue la caída y la quiebra de estos bancos en el 29, se suele conocer como la crisis del año 30, y entonces esto hace que se empiece a resquebrajar esta idea del Estado liberal. Y aparece otra idea que se denominó estado de bienestar, ¿no? Así como decíamos que hubo algunos teóricos del Estado liberal, que eran Adam Smith en la parte económica y en la parte política Locke. Este estado de bienestar sobre todo tiene su auge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45.
y se empieza a expandir aproximadamente hasta el año 1970. Este estado, fíjense la palabra bienestar, a diferencia del estado anterior, empieza a pensar en los derechos sociales de los trabajadores, es decir, del ciudadano en general. El que elabora una mirada económica diferente es Keynes, este señor que ustedes están viendo acá en la pantalla, que también era inglés, por eso se suele llamar economía keynesiana o estado keynesiano también, a lo mejor por ahí alguno lo escuchó, y él pensaba lo siguiente, que ante el desempleo que estaba vigente en ese momento, debido a esta crisis, debido a la guerra, etc., el Estado podía crear empleos. Y al crear empleos, bueno, los trabajadores iban a tener plata en el bolsillo, con esa plata en el bolsillo iban a poder consumir. Y en la medida que se consumía, se iba a necesitar más gente para trabajar, más gente para producir. Entonces, él dice, bueno, el Estado tiene que empezar a generar esos trabajos. Por ejemplo, a través de la obra pública, ¿no? Hacer rutas, puentes, escuelas, etc., ¿no? Todo eso permitiría, la obra pública, que la economía se empiece a mover. Esto supondría mayor cantidad de gasto público, porque el Estado tiene que poner dinero para construir esto, pero a su vez la economía se empieza a mover y también el Estado empieza a recaudar más, ¿no? Con los impuestos. Entonces, este modelo económico tiene su fundamento en los derechos sociales. Entonces, fíjense que dice, la intervención del gobierno podía estabilizar la economía, incrementando los niveles de empleo y de producción mediante el aumento del gasto público. ¿Cuáles son las características de este estado de bienestar? ¿No? Que tiene que ver con los derechos sociales, que el Estado garantiza el acceso a la educación y la salud pública. También el Estado garantiza que aquellas personas que tengan alguna invalidez, algo que cerciore la capacidad a lo mejor de trabajar o de incluirse en el ámbito laboral, puedan tener subsidios y pensiones para vivir con dignidad. Hay intervención en la economía, es decir, no deja librado todo a la oferta y la demanda. Fomenta este consumo interno, que les decía recién, ¿no? Es decir, porque se trata de que haya un empleo pleno. Y a su vez fomenta el desarrollo de ciencia y cultura en la población. Vieron que a veces acá en Argentina se da que hay espectáculos públicos que son gratuitos, que permite que la gente pueda acceder también a expresiones culturales que si tuviesen solamente el ámbito de lo privado, muchos no pueden pagar una entrada para poder acceder a esas expresiones culturales. Entonces, trata el Estado de garantizar ese acceso a los derechos sociales de la población. Entonces, si tuviéramos que definir el estado de bienestar, diríamos, bueno, se denomina a este estado de bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado, a través del gobierno, en busca de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. A veces se dice una justa redistribución de la riqueza. Esto quiere decir que esa riqueza no esté en manos de unos pocos y muchos no puedan acceder a estos derechos que decíamos, ¿no? Ahora bien, este estado de bienestar también tiene una crisis, y esta crisis se da en el año 1973 en Estados Unidos, cuando, ahí en el texto ustedes lo tienen, creo que está en la página 21, se habla de la crisis del petróleo. No, perdón, el 21 estaba en la parte del estado de bienestar. En el estado neoliberal, en la página 23. Se habla de la crisis del petróleo. ¿Cómo sucede esto de la crisis del petróleo? La crisis tiene que ver con que los países árabes, que son los que mayor cantidad de petróleos tienen, dejan de venderle petróleo a Estados Unidos
porque están en desacuerdo en relación a que Estados Unidos había apoyado a Israel en la guerra contra Egipto, en un conflicto contra Egipto. Entonces, los estados árabes apoyan a Egipto y como una medida de descontento por lo que Estados Unidos había hecho, deja de venderle petróleo. Entonces, esto indudablemente trae una caída en todo lo que producía el Estado, trenes, bueno, todas las cuestiones que se movilizan con el petróleo. A partir de eso, emerge nuevamente el Estado neoliberal. Fíjense que la palabra neo significa nuevo, es decir, este prefijo que tiene la palabra sería nuevo liberalismo, pero que tiene sus bases en este otro Estado liberal que ya habíamos mencionado. Entonces, ven que dice la crisis financiera de los estados benefactores. Estados benefactores también es otro nombre que se le da al estado de bienestar, porque beneficia, ¿no?, en cuestiones sociales a la población, por eso se llama estado benefactor. Dice, aunando al miedo de los grandes capitalistas de establecerse en un tipo de estado con carácter social, determinó la desaparición de este para dar paso al Estado neoliberal, que pugna por una disminución de la participación del Estado en diferentes áreas, como lo social, que ahora estaría prácticamente manejado por las fuerzas del mercado. El mercado, indudablemente, no apuesta a aquello que no dé ganancia. Entonces, si el mercado invierte en algún lugar, es para poder obtener cierta ganancia. Aquellos espacios donde la ganancia es mínima, el Estado lo va dejando. Entonces, el mercado lo va dejando. Y en un Estado neoliberal, el Estado tampoco se hace cargo, ¿no? Porque vieron que muchas veces en otros tipos de Estado, en aquellos que los privados no se hacen cargo, porque, bueno, están en su derecho de decir, yo no invierto acá porque esto no me va a dar la ganancia que yo quiero, el Estado se hace cargo de eso, tratando de que la gente no quede desprotegida. En un Estado neoliberal, como el Estado es mínimo, las intervenciones del Estado son mínimos, todo aquello que los privados no se hacen cargo quedan sin ningún tipo de protección. Entonces, el concepto de neoliberalismo tiene que ver con algo de lo que ya dijimos, pero esto sintetiza. Fíjese, dice, es un conjunto de políticas económicas que apuntan a consolidar y a fortalecer al mercado por sobre el control del Estado. Apuntan a disminuir el gasto fiscal, ¿no?, que el gasto fiscal sería ese gasto que el Estado de bienestar hacía para proteger los derechos de los más débiles. Privatizar las empresas estatales, ¿no? Es decir, que todo lo que sea transporte, telecomunicaciones, todo eso, salud, educación, todo eso es privado. En un Estado neoliberal no hay nada público. No hay universidades públicas, no hay escuelas públicas, no hay hospitales públicos, sino que todo está manejado por la mano de los privados. Miren otra cosa importante, debilita los sindicatos. ¿Por qué les parece que hace esa jugada de debilitar a los sindicatos? ¿De qué se ocupan los sindicalistas? Y, profe, porque en vez de estar, digamos, con los trabajadores, justamente, digamos, como que ayudan, por así decirlo, ayudan al empresario, digamos. Exacto. Cuando un empresario tiene un sindicalista, sindicalistas débiles, podríamos decir, los debilita generalmente por supuesto, ¿no?, con algunas estrategias de incentivos, generalmente de incentivos monetarios. Por lo tanto, está el sindicato, pero no lucha por los derechos de los trabajadores, ¿no? Es decir, que está el sindicato porque, en el caso de nuestro país, por constitución hay derecho a tener sindicatos, pero se debilitan a partir de estos incentivos que a los que dirigen los sindicatos se le van dando. Termina con los subsidios públicos, ¿no?
y dejar la gestión de los asuntos de políticas económicas en manos de los privados. En palabras simples, dice la diapositiva, el triunfo del mercado sobre el Estado. El Estado como simple supervisor de derechos, no interviene directamente. Y esto es la última diapositiva, es decir que este pasaje del estado de bienestar al estado neoliberal tiene que ver con esto que recién decíamos, ¿no? La privatización, se reduce el empleo público, ahí está la competencia del mercado, las multinacionales generalmente vienen al país y hacen quebrar a las pymes o a los microemprendimientos, a las empresas familiares, porque no se puede competir, ¿no?, con una multinacional. Entonces, todo lo que es propio de ese país, la producción nacional, generalmente va quebrando, ¿no? Y aparece esta inversión extranjera que ante una empresa que se quiebra, una empresa con capitales nacionales quiebra, viene la empresa extranjera y la compra. Y entonces, antes primero la debilitó y después la compra. Por lo tanto, todo lo que aparece como empresa es de capitales privados extranjeros, ¿no? Bueno, hasta acá era un poquito lo que yo quería aportarle. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión. No, profe, en lo particular no. ¿Les quedó claro las características de cada uno de los estados? Sí, profe. Profe, no. ¿A todos les quedó claro? ¿Los demás? Díganme, denme alguna. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, Genial, genial, chicos. Bueno, entonces hasta acá la clase de hoy. Reitero de nuevo en esto que, para recordar, a lo mejor si alguno se incluyó un poquito más tarde,